Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos llena de satisfacción, nos honra con su presencia el profesor Damián Galerón. Para los que no le conozcan, el profesor Damián Galerón es historiador, teólogo y una voz muy autorizada en cuestiones de escatología, que para aquellos que sean legos en la materia, la escatología es aquella disciplina dentro de la teología que se encarga de las últimas cosas, lo que muchos entenderán si hablamos del apocalipsis, etcétera, en los últimos tiempos y demás. Con una gran trayectoria docente, para mí Damián Galerón se distingue por su capacidad pedagógica y por, huyendo de eruditismos innecesarios, hablar de las cosas más complejas de una forma clara, sencilla y que todo el mundo entiende, sin perderse en florituras. Por lo tanto, para mí es una satisfacción saludarle, profesor. Bienvenido al Mundo por Montera. Cordiales saludos a todos y esperemos que la transmisión, que es de continente a continente, pues pueda ir bien. Pues sí, y en fin, desde aquí pues un cordial saludo desde España. Y bueno, esperando que la conexión funcione, que seguro que al final todo irá bien. Vamos a ver. Hoy estamos para tratar una cuestión que todo el mundo, creyentes, no creyentes, sino cualquier persona con dos dedos de frente y interesada por las cosas de las instituciones relevantes del mundo, ¿no? Pues ve, ¿no? Y es que la Iglesia Católica Romana lleva desde hace años una deriva un tanto errática, siendo generosos y misericordiosos en este adjetivo, por no hablar de una decadencia en lo doctrinal, en lo moral e incluso en lo educativo, ¿no? Por cuestiones que habían sido señeras de esta institución. Y para todo ello, pues hemos invitado al profesor Damián Galerón para que nos ilustre un poco cuáles son esas causas que han llevado a esta decadencia, a esta crisis. Vemos en Alemania disputas, vemos cuestiones complicadísimas y la última fue pues estas ordenaciones episcopales en Suiza que no hicieron más que agitar todavía más la cuestión. Pues bueno, profesor, ¿cómo podríamos empezar a enfocar el tema para centrar bien el objetivo de la cámara, que sé que a usted le gusta mucho la fotografía y sabe que es un tema importante, no desenfocar la cuestión e ir al meollo? Bueno, vamos a ver, centrarnos sin más en este conflicto que todavía se está desarrollando entre la sede administrativa de la Iglesia, que es en Roma, y este grupo religioso conocido como la Fraternidad. Entrar a mencionar ese conflicto nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a los orígenes. ¿Cuáles son los orígenes de este conflicto? Los orígenes de este conflicto es el Concilio Vaticano II, pero empieza a manifestarse en la década de los años 70, cuando Monseñor Lefebvre, un obispo francés, plantea que la Iglesia se está desviando. Sin más, o sea, se está desviando. ¿En qué sentido? En que a partir del Concilio Vaticano, por toda la investigación que tengo y lo que conozco de la Iglesia, porque conozco la Iglesia bastante bien a fondo, entonces en el Concilio Vaticano se introdujeron una serie de variaciones y esas variaciones litúrgicas, doctrinales y también de la tradición comienzan a manifestarse porque ya en esos momentos la Iglesia Católica estaba muy infiltrada, profundamente infiltrada por las sociedades secretas. La primera orden religiosa que va a manifestar esa infiltración de la Iglesia Católica son los jesuitas. Los jesuitas ya en el Concilio Vaticano estaban profundamente infiltrados. Y de hecho, uno de los teólogos que más destaca es Karl Rahner. Karl Rahner introduce una vía que es el relativismo. Entonces, ¿el relativismo qué es? Bueno, que podemos decir, no, Dios existe. Bueno, eso de que Dios existe hay que discutirlo. Eso es el relativismo. Ya no hay verdades definitivas.
Entonces, ese relativismo se va expandiendo, sobre todo a partir de la década de los 60 y 70, en los cambios de la misa. La misa va cambiando. Se introduce lo que se llama el novus ordo. Se deja el gregoriano, la música gregoriana, se deja digamos así, toda la liturgia del ropaje litúrgico se cambia por otro más actual. Entonces hay una serie de obispos que no están de acuerdo con eso. Uno de ellos es Monseñor Lefebvre. Los otros poco a poco van siendo silenciados. Pero Monseñor Lefebvre tiene ideas claras y dice, señores, esto no es así y yo no estoy dispuesto a seguir esa línea. Entonces, en 1970 y tantos, 1980, se empieza a producir ya la ruptura. Juan Pablo II recibe presiones de la masonería eclesiástica para que sancione canónicamente a este obispo, a Monseñor Lefebvre. Entonces es un grupo, digamos que más bien pequeño. Entonces ahí es cuando la Iglesia Católica ya empieza a mostrar signo de que de alguna manera hay una división por dentro. Hay un proceso de decadencia. Y ese proceso de decadencia es visible ya en la década del 2000, es decir, con el cambio del siglo, el cambio del milenio. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta Monseñor Lefebvre? Monseñor Lefebvre llega a decir lo siguiente. Satanás, introducimos ahora la parte teológica, Satanás destruirá la Iglesia Católica con base en la obediencia ciega de los sacerdotes. El golpe maestro de Satanás lo llama, me parece. Sí, el golpe maestro de Satanás, eso es, para destruir la Iglesia, va a consistir en que hay que obedecer. Oiga, padre, pero es que no, usted obedezca. Entonces, en base a la obediencia ciega, empieza a manifestarse ya esta ruptura en la Iglesia Católica. Ya en esos momentos, la Conferencia Episcopal Alemana está ya muy avanzada en los cambios litúrgicos, doctrinales e históricos. Pero la situación es lo siguiente. ¿Qué sucede con la Conferencia Episcopal Alemana? Que los obispos alemanes, al 90%, son luteranos, no son católicos, son luteranos. Entonces, claro, cuando Benedicto XVI ya lo eligen el sucesor de Wojtyła, de Juan Pablo II, ya la Iglesia alemana está claramente alejada de la Iglesia católica, pero es la que tiene la plata, es la que tiene el dinero. Entonces, el Vaticano depende de lo que dice el proverbio, el dicho popular español, ¿no? Por dinero baila el perro y por pan sí se lo dan. Exacto. Entonces, yo en ese periodo yo había acabado ya la carrera de historia, me licencié en los orígenes del hombre, pero a partir de ese momento me inicio en la teología. ¿Por qué razón? Porque estudiando los procesos históricos, la caída de los imperios, la desaparición de civilizaciones, me empecé a interesar en este tema. Y yo decía, ¿por qué desaparecen las civilizaciones? ¿Cuál es la causa? O el asesinato de tal rey, o el asesinato de tal gobierno, o de tal presidente de gobierno. ¿Por qué lo asesinaron? No, lo mataron porque no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, no, aquí tiene que haber causas morales. Y es entonces cuando yo empecé a estudiar teología para intentar comprender qué es lo que se mueve detrás de todo esto. Entonces, ahí es cuando yo comienzo a estudiar temas como Daniel, el libro del Apocalipsis. Empiezo a estudiar un poco los textos bíblicos. Empiezo a interesarme por ese tema. Y en la medida en que empiezo a interesarme por el tema bíblico, me doy cuenta que los textos son muy interesantes, interesantísimos. Y entonces, dada mi especialidad en historia, podía encajar perfectamente los hechos históricos con lo que está escrito en los textos bíblicos. Y entonces yo más tarde fui profesor de historia, también fui profesor de textos bíblicos. Entonces, para entender lo que estamos viendo ahora, lo voy a explicar con una anécdota de clase que de alguna manera nos permite entender lo que estamos viendo. Un día, en la clase de textos bíblicos, un alumno me pregunta, profesor, ¿podría usted darnos un resumen breve
de lo que dice el Apocalipsis? Yo dije, hombre, una pregunta un poco difícil, pero sí se puede. Se puede, pero sin entrar en detalles. Yo, mira, lo que dice el libro del Apocalipsis son dos ideas. La primera es que la Iglesia en un futuro, sin embargo, San Juan en ningún momento menciona a la Iglesia. Pero entonces digo, mira, pero yo lo voy a expresar en un lenguaje para que podamos entenderlo en base a la pregunta que me haces. El libro del Apocalipsis son dos ideas esenciales. La primera es que San Juan expresa una visión del futuro de la humanidad que yo identifico con el siglo XX, el siglo XXI, donde San Juan viene a decir que la Iglesia será destruida. No es que tendrá una crisis, no. San Juan habla claramente, la Iglesia será destruida por quienes forman parte de ella. Esto es muy importante entenderlo. Es decir, que la Iglesia no la destruirá un ejército que viene de China, que vienen a invadir Europa y dice, oye, mira, como nos aburrimos, vamos al Vaticano a ver lo que encontramos. No. La Iglesia será destruida por la propia jerarquía de la Iglesia. Y la segunda idea del Apocalipsis es que todos los desastres que relata, pues que viene un asteroide, un terremoto, lo que sea, los desastres, esos desastres serán permitidos por Dios para ver si la humanidad despierta. Entonces, esa idea de San Juan se ve sobre todo en los capítulos 17 y 18 del libro del Apocalipsis, cuando habla de una mujer que se viste como una prostituta. Esa imagen es una referencia importante de que la Iglesia se convertirá en un sistema religioso. De que la Iglesia, pero repito que San Juan no menciona la palabra Iglesia en ninguna parte, pero estamos captando la idea central de San Juan en el Apocalipsis. Lo que viene a decir es eso, ¿no? Que esta mujer que se viste de una prostituta viene a representar cómo la religión se convertirá en un sistema religioso. Pero ese sistema religioso no será para enlazar con lo divino, sino con lo humano. Y lo estamos viendo en cómo en los últimos 30 años la Iglesia Católica se va deteriorando a una velocidad impresionante. Y efectivamente, esa idea de un sistema religioso lo estamos viendo en estos momentos. ¿Cuál es? Se está viendo en que la Iglesia se va desviando hacia lo humano, vamos a decirlo así, hacia lo humano, hacia la forma de pensar humana. ¿Y cómo se expresa? En que la Iglesia ha adoptado la forma de pensar de los partidos políticos, de la sociedad, de las ideologías. Y se ha inclinado a pensar que el ecologismo, que está muy bien, hay que salvar el planeta, pero a las personas no. Hay que limpiar bien todo, las papeleras, todo. Y además la religión, no, mira, hay otras religiones que también, usted se puede salvar con otras religiones. Ah, usted es satanista. Ah, pues igual a través de Satanás usted se va a salvar. Y entonces todas las religiones son verdaderas. Todas las religiones son verdaderas y ahora se ha impuesto la ideología gay, la ideología de los cambios de sexos, el transhumanismo. Sí, usted es homosexual. Usted es transexual porque Dios a usted le ha creado así. Que es la idea de Bergoglio, es la idea de Francisco. Sí. Entonces, esa ruptura de la Iglesia, que es visible y es evidente, es donde algunos obispos, en este caso, Monseñor de Ferle, dice, señores, yo por ahí no voy. Oiga, no, usted es que yo por ahí no voy a pasar. Tomen las medidas que quieran, pero yo por ahí no voy a pasar. Si ustedes me excomulgan, acepto la excomunión. Y ahí es cuando empieza el conflicto de la pregunta que usted me hace, ¿no? ¿Cuál es el conflicto de esta fraternidad con respecto al Vaticano? Y esto se lleva en la década, no recuerdo ahora cuando Monseñor Lefebvre fue sancionado y excomulgado. En el 88, en 1988. Exactamente. Entonces es cuando surge un conflicto. Pero ahora la pregunta es, ¿Juan Pablo II era libre? Fijámonos la pregunta que nos hacemos. ¿Era libre cuando Juan Pablo II toma esa decisión? ¿Era libre de verdad o estaba presionado por grupos muy poderosos
de la masonería eclesiástica, que es quien le presiona a Juan Pablo II. De lo que yo sé, la documentación que tengo, lo que yo sé es que Juan Pablo II fue presionado. ¿Por qué sabemos que, por qué yo al menos, porque yo sé que esa excomunión fue inválida? Porque al siguiente pontífice, que es Benedicto XVI, levantó inmediatamente la excomunión. ¿Y por qué la levanta? Porque Benedicto XVI, como buen jurista que era, y un canonista excelente, dice, señores, esta excomunión es canónicamente inválida, por lo tanto la levantó. Pero y entonces es contradecir al otro. No, porque Benedicto XVI sabía muy bien la presión que estaba recibiendo Juan Pablo II. Y de hecho, cuando Benedicto XVI es elegido papa, que se asoma al balcón de la Plaza de San Pedro para saludar a la gente. Cuando se va a retirar, regresa y dice, bueno, os pido que oréis por mí para que no huya delante de los lobos. ¿Qué lobos? Los lobos, estos que están los que tenía al lado, los que tenía al lado. Eso es. Los lobos, ¿quiénes? Estos. Y entonces, ahí es cuando ya se confirma, efectivamente, de que en la Iglesia ya hay una ruptura casi total. Entonces, por eso estamos explicando esto, porque si no explicamos los antecedentes de este conflicto y empezamos a hablar de la fraternidad y al final decimos, pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué se ha llegado a este conflicto? Entonces, con Benedicto XVI intenta resolver un poco la situación. Pero a Benedicto XVI esa misma mafia le presiona y le amenaza. Yo hablo de lo que conozco, de lo que sé de la investigación, respecto a qué es lo que se movía en el interior del Vaticano. Entonces llega un momento en que a Benedicto XVI la amenazan de muerte. Él le dice, mira chico, o te sometes a lo que nosotros decimos o te vas. Pero no te vas a ir de cualquier manera. Porque ya en el año 2012 yo recibo información de que a Benedicto XVI ya hay un plan para asesinarle. En el 2012. En el 2013 presenta el decreto de renuncia. ¿Y cuál es? Entonces, Benedicto XVI, viendo la masonería eclesiástica, que de alguna manera Benedicto XVI defiende un poco la fraternidad, que la defiende muy discretamente la defiende. Entonces es cuando encarga a 3 cardenales amigos suyos que investigan si es cierta la amenaza de matarle o no. Y entonces encarga un documento a Thomas Honko, que es esloveno, a Di Giorgio, italiano, y al cardenal español, Julián Herrera, para que investiguen si es real ese complot para matarle a él. A los 5 meses le entregan el documento y le dicen, el complot está en marcha y te van a eliminar. En ese momento, Benedicto XVI se encierra en su despacho y escribe el decreto de renuncia. Y lo quiere entregar públicamente el 25 de diciembre del año 2012. Él le dice, no, santidad, no, porque es un día muy señalado. Y estaba entonces con eso del calendario maya. Entonces, si usted entrega el día 25 de diciembre lo del calendario maya y usted entrega el decreto de renuncia, el mundo se viene abajo, porque hubiera coincidido con el famoso calendario maya. Exacto. Entonces, le aconsejan a Benedicto que lo entregue más adelante. Y es entonces cuando Benedicto XVI elige la fecha del 11 de marzo, que es Nuestra Señora de Lourdes, si mal no recuerdo. Ahora bien, aquí hay un hecho importante. Benedicto ya, digamos así, que termina su pontificado. Pero cuando Benedicto XVI renuncia, yo vivía en Madrid, vivía por la zona de las Américas, la Avenida de las Américas. Entonces, pues la renuncia de Benedicto, pues digamos así que a todos nos impactó, ¿no? Y entonces me llama un periodista, amigo mío, me llama para ver, porque quiere saber qué es lo que hay. Nos reunimos en una cafetería cerca de la estación de Atocha.
Y ahí yo le explico la situación. Y me dice, oye, Damián, ¿qué es lo que se mueve de todo esto? Me dice, mira, lo que se mueve detrás de todo esto, la renuncia, es una guerra a muerte entre distintas facciones del Vaticano. Entonces, ¿cuál es? Digo, entonces ahí es cuando yo ya me meto en la documentación que yo tengo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual Benedicto ha renunciado? Digo, ha renunciado porque o se iba o le mataban. Simplemente. O se va o le matan. Y entonces me dice, bueno, ¿tú a quién calculas que le puede salir elegido? Yo, pues mira, no lo sé, puede salir elegido alguien de América, de Europa, de África no creo, de Asia puede ser, pero lo dudo, pero de Europa quizá. En definitiva no lo sé, pero te digo una cosa, le dije a este periodista amigo mío, si sale elegido un jesuita, empieza a correr y no pares. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque mira, porque yo conozco a los jesuitas, he estudiado con ellos y la tesis doctoral la hice sobre los jesuitas, sobre las reducciones jesuíticas de Bolivia comparadas con las de Paraguay. Y sé cómo piensan. Y entonces te puedo decir que en la década de 1972, en el Escorial, hubo una reunión, un simposio sobre América Latina. Y ahí estaban reunidos parte de los teólogos jesuitas. Y en esa reunión de los jesuitas en el Escorial se inclinaron todos masivamente hacia la tesis doctrinal del padre Gustavo Gutiérrez, dominico, que es un padre peruano. Y él es uno de los fundadores de la teología de liberación. Sí. Junto con Leonardo Boff. Pero la teología de la liberación es una creación de los servicios de inteligencia soviéticos, porque ellos crean la teología de la liberación y la expanden por dentro de la Iglesia a través de los jesuitas. Entonces yo le dije a este periodista, si sale un jesuita, va a ser la destrucción de la Iglesia. No, pero ¿qué dices? ¿Estás loco? ¿Pero qué dices? Tú me haces una pregunta y yo te respondo. ¿Y por qué lo sabía? Porque yo sabía la deriva doctrinal de los jesuitas. Y ahí es, y entonces ¿para qué se elige a Jorge Mario Bergoglio? Porque ya lo tenían preparado. ¿Y cuál era la base de la elección de Jorge Mario Bergoglio? Llevar a cabo ya la total desintegración de la Iglesia Católica. Y ahí es lo que Monseñor Lefebvre ya lo preveía todo esto. Estaba viendo que la Iglesia iba hacia la destrucción de la Iglesia Católica. ¿Entendemos? Es decir, tenemos que entender esto para entender por qué la fraternidad de San Pío X se ha ido radicalizando. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica, la Iglesia Católica de 2000 años, a partir ya de Juan Pablo II, Benedicto XVI, reciben ya mucha presión de las sociedades secretas que están infiltradas en la Iglesia. Ya Benedicto no puede más. Y el decreto de renuncia, que yo lo leí, cuando yo lo leí yo leí entero y dije, aquí falta algo. ¿Por qué falta algo? Porque en el decreto de renuncia de San Celestino V, él renunció totalmente al papado, renunció completamente. Pero yo leo el decreto de renuncia de Benedicto XVI y dije, lo leí varias veces. Y las veces que lo leía dijo, aquí falta algo. Es decir, esto no está completo. Este hombre no ha renunciado totalmente. No ha renunciado. Es decir, Benedicto XVI sigue siendo papa. ¿Por qué? Por estas características del decreto de renuncia. Por eso yo decía, aquí falta algo. ¿Cuál es? Que Benedicto no ha renunciado totalmente al pontificado. Y entonces, ¿por qué eligen a un sustituto si no ha renunciado? Porque ya estaba previsto esa deriva doctrinal para destruir a la Iglesia Católica. Por eso, cuando este alumno, al regreso a la pregunta del inicio de la charla cuando este alumno me pregunta, profesor, ¿cuál es la base central del libro del Apocalipsis? Es la destrucción de la Iglesia Católica por quienes la forman, por quienes la comprenden. Y ahí se empieza a completar con esta deriva doctrinal que se completa o empieza a llevarse a cabo a través del llamado Francisco.
él tiene ya la norma, la orden de empezar a romperlo todo. Y entonces, en pocos años, sale una serie de decretos. Amores Leticia, tradiciones custodes, supplicans, ahora no recuerdo el tema. Fiducia supplicans, sí. Sí, adelante. No, fiducia supplicans, sí. Fiducia supplicans. Fiducia supplicans, se empieza a autorizar ya muy disimuladamente la homosexualidad. Eso da paso a la legalización de los matrimonios sexuales a través de Amoris Leticia. Se legaliza el aborto y el adulterio. El divorcio y el adulterio. Y estos dos temas afectan al sacramento de la confesión y a la Eucaristía. Claro. Entonces es cuando yo leí los puntos 299 al 305 sobre Amores Leticia. Y cuando lo leí en una conferencia que yo tuve en Bogotá, en la capital de Colombia, yo en una de las conferencias que di dije, si Francisco no corrige los puntos 299 al 305, este hombre destruirá completamente la Iglesia Católica. Parece que no me he equivocado. ¿Pero por qué? ¿Porque soy aquí el más listo de la clase? No, por lo que está sucediendo. Entonces, ahí es cuando ya se produce este cisma. Cisma, lo que pasa es que cisma significa separación, pero en el caso de la fraternidad no es un cisma, sino es una necesidad de que es necesario pastores, en este caso obispos. Es que yo le quería preguntar, profesor, porque yo creo, según mi saber, a mi mejor saber y entender, vamos, que cuando el lefebrismo como tal no existe propiamente, porque Lefebvre no inventó nada nuevo. Es decir, todos los herejes cismáticos han negado una verdad de fe, un dogma, se han inventado algo. Sin embargo, Lefebvre no innovó en nada, simplemente continuó haciendo exactamente lo mismo que había llevado haciendo la Iglesia hasta ese momento del concilio. Simplemente eso. Sí, eso es exacto. O sea, la apreciación que hace usted es exacta. Entonces, ¿dónde radica el conflicto? El conflicto es que Roma se ha separado de la tradición histórica, se ha separado de la liturgia, se ha separado del Evangelio y se ha separado del magisterio de la Iglesia. El problema es ese. Es decir, los de la fraternidad siguen manteniendo lo que es la tradición de la Iglesia, pero es Roma la que se está separando de Cristo. No son los lefebristas. ¿Yo soy lefebrista? No. ¿Soy en contra de ellos? No. Entonces, yo soy objetivo, yo estudio los hechos. No me puedo dejar llevar por las emociones. Mira, estos son los más hermosos y esos son los más feos. No, así no funciona el mundo. Entonces estamos asistiendo al cumplimiento de lo que llamamos el Apocalipsis, porque Apocalipsis, de apócofos en griego, significa revelación. Es decir, nos está tocando vivir un tiempo increíblemente fascinante. En la humanidad yo creo que nadie ha vivido un tiempo tan fascinante como el que estamos viviendo nosotros. Entonces entre ellos, es decir, en la fraternidad, lo que han hecho es decir, señores, si nosotros seguimos a Roma, nos vamos a hundir en un barco que está siendo falso. Porque en estos momentos, en Roma, el Vaticano está defendiendo una iglesia falsa. Lo digo así, con todas las consecuencias. En Roma, en estos momentos, no tiene a Cristo. Punto. Estoy siendo así de claro. Roma no tiene a Cristo. No sigue a Cristo. Roma se ha convertido, pues eso, en un sistema religioso. Todos somos buenos, todos nos salvamos. El infierno no existe, por lo tanto, puedes hacer lo que te dé la gana, que te vas a salvar. ¿Jesús quién es? No, Jesús es el chico de los recados, el que vendía arepas en el mercado. En eso está convirtiendo el Vaticano, la Iglesia, esa Iglesia. Y entonces, el golpe maestro lo da Francisco, el padre Jorge Mario Bergoglio, porque era mucho más inteligente y astuto de lo que nosotros no pensamos. Entonces, en un momento dado, elige la punta, el clavo que va a desgajar toda la Iglesia. ¿Cuál es?
El 5 de marzo del año 2023, yo escuché toda la homilía de Trucho Fernández, el cardenal que besa con los besos de tu boca, no te lo pierdas. El que ahora es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, para que la gente se sitúe. Lo que antes era Benedicto, porque Benedicto fue el prefecto. Entonces, y lo que antes era el Santo Oficio. Lo que antes era el Santo Oficio. Entonces, Francisco, aconsejado por esa poderosa mafia masónica del Vaticano, le eligen a Trucho Fernández. ¿Y qué es lo que tiene este hombre? Que en la Catedral de Buenos Aires, la homilía del 5 de marzo dice que la Iglesia ha estado equivocada durante 2000 años. No, esto no son palabras mías, son palabras del cardenal Fernández, que entonces no era cardenal todavía, que dice que la Iglesia Católica ha estado equivocada durante 2000 años y que gracias a la llegada de Francisco ha salvado todo. Es decir, este cardenal eleva a Francisco por encima de la Santísima Trinidad. Entonces nos encontramos ante una situación sumamente grave. ¿Y cuál es la salida a todo esto? La salida a todo esto es que le nombran al cardenal Trucho Fernández, le nombran prefecto, ¿para qué? Para que tenga sujetado un cambio de la Iglesia Católica que es a la deriva. ¿Cuál? Es a la desaparición del cristianismo. Así de crudo lo digo. Porque el objetivo es ese, es hacer desaparecer el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque el ecumenismo se ha convertido ahora en la base doctrinal de la Iglesia Católica. Si tú eres sintoísta, te vas a salvar. Si tú eres seguidor de Satanás, te vas a salvar. Tú te vas a salvar aunque seas adorador de la piedra que está ahí en el jardín. Entonces, esta es la razón por la cual la fraternidad llega a un momento en que dice, señores, se acabó. Oiga, si ustedes siguen así, los vamos a excomulgar. Hagan lo que quieran, pero nosotros no podemos seguir en esa abominación. Y esta es la razón de la crisis relativa. Yo en ese aspecto sí tengo que apoyarles a los de la fraternidad. ¿Por qué? Porque ellos pues, tendrán sus defectos y sus miserias como las tengo yo, pero al menos son honestos. Y entonces, yo he leído el decreto de excomunión, lo he leído varias veces. ¿Y cuál ha sido mi reacción? Por reírme, me he reído. Primero, el que lo ha redactado no sabe escribir, no sabe redactar, no conoce la historia de la Iglesia y no conoce el derecho canónico. Entonces usted, como perito en la materia y conocedor de los textos y del derecho canónico, ¿se atrevería a calificar esa excomunión como írrita, es decir, sin ningún tipo de validez? Mira, como decimos en España, es un cachondeo. Es un cachondeo. Es un cachondeo. Yo he leído el decreto, pero ¿quién ha redactado eso? Un sobrino, no, los sobrinos que tengo ya son mayores, pero algún muchacho de quizás 12 años que está aprendiendo a redactar. Eso es el decreto de excomunión. Es inválida. ¿Por qué razón? Porque el nombramiento de uno o de 4 obispos no tiene nada que ver con un cisma. El cisma es aplicable a otros aspectos mucho más graves. Podemos decir, ¿es un rasgo de desobediencia? Puede ser, pero hay que tener en cuenta que los que ordenan obedecer no están donde tienen que estar. Entonces, ¿cuál sería la aplicación histórica de este momento que estamos viendo? La aplicación es la de San Atanasio. Punto. No hay más. Y que en la historia de la Iglesia, como sabrá usted mejor que yo, hay muchos casos, sobre todo en la Iglesia antigua, desde San Pablo de Samosata, etcétera, en los que se nombraban obispos sin la necesidad de la autorización de Roma, es decir, era por casos de necesidad, de persecución, etcétera. Exacto. Es decir, no es conditio sine qua non. Sí. En la historia de la Iglesia ha habido otros casos. Y el mundo nos ha venido abajo por eso. Exacto. ¿Y qué les diría usted a algunos pensadores españoles que han escrito artículos, por ejemplo, llamando falsos obispos a estos nuevos obispos consagrados?
Falsos Bueno, obispos, sí. mira, voy a citar al que fue anteriormente el prefecto para temas de la fe, que es Gerald Müller, el cardenal Gerald Müller. Sí. Él ha dicho públicamente, todos los sacramentos, las misas y todo de la fraternidad son perfectamente válidas. Punto. Es válido. Y entonces, claro, el problema de fondo, ¿cuál es? Es un problema también de grupos, de agrupaciones. Yo tengo el grupo principal y tú tienes que someterte porque yo soy el que mando. Es decir, el Vaticano están en pánico. Están en pánico. ¿Por qué? Porque la gente se les está yendo. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo amigos sacerdotes. Hace años charlábamos por chat, por correos, todos los días esto, lo otro, discutíamos. Desde que llegó Francisco e impuso la ley del terror en la iglesia, todos los sacerdotes amigos míos desaparecieron. Había un miedo terrible. ¿Por qué? Porque basta que controlen los correos para, oiga, usted padre ha dicho esto en contra de su santidad, el padre, su santidad Francisco. Cuando eso de su santidad, nada. ¿Por qué razón? Porque la elección de Francisco fue canónicamente inválida. Lo digo aquí delante de usted y delante de quien se ponga por delante. La elección de Francisco fue inválida y la elección de León XIV también es canónicamente inválida. Canónicamente inválida es la de los dos. Entonces, ¿por qué desaparecieron todos estos sacerdotes? Por la ley del terror, por el miedo, porque si te señalan, te echan de la parroquia y te quedas sin nada, sin ayuda. A mí me han dicho obispos. Digo, mire usted, me decía, mire usted, profesor, si yo pido una simple aclaración a Roma, oiga, yo esto no lo entiendo. Yo al día siguiente estoy en la calle sin el obispado y sin ninguna ayuda. Esto a mí me lo han dicho obispos. En la época de Francisco. Entonces, era la ley del terror. Y entonces, ¿cómo se ha impuesto esta destrucción de la Iglesia? A través del terror. Es que es así. Y entonces lo que estamos viviendo en estos momentos, siglo XXI, año 2026, ¿qué estamos viendo? Estamos viviendo la desaparición de la Iglesia Católica, que es lo que yo le dije a este alumno hace ya años en clase. Digo, la idea central del Apocalipsis es que la Iglesia será destruida por los que están dentro. Y entonces, ¿ahora cuál es? Ahora, tenemos que diferenciar la Iglesia como estructura, el obispado, el Vaticano, la parroquia. Eso es diferente a la Iglesia como fieles, como reunión de fieles. Estamos hablando de la estructura del cristianismo. No estamos hablando porque la Iglesia como tal no va a desaparecer nunca. Pero todo ese poderío político, geopolítico de la Iglesia, todo eso va a desaparecer en muy poco tiempo. Y las órdenes religiosas van a desaparecer prácticamente la mayoría. Entonces, ¿qué le diríamos a estas personas que dicen que la fraternidad están equivocados? Pues el que está equivocado es el que lo escribe. Es así de simple. ¿Por qué? Porque estas cosas hay que conocerlas. Por eso, en este programa, hemos hecho un relato histórico de cómo ha ido sucediendo todo. Porque si yo empiezo a decir, no, pues la fraternidad de San Pío X, pues tiene razón. Pues otro dirá, pues yo no estoy de acuerdo con usted. Pero lo que hemos hecho es relatar el proceso. Claro. ¿Por qué ha sucedido? Entonces, ¿cuál es la conclusión del tema? La conclusión del tema es que la fraternidad de San Pío X tienen razón. ¿Que pueden cometer errores o hay errores? Sí, por supuesto. Pero yo creo sinceramente que están en la línea. ¿Por qué razón? Porque quienes no están en la línea son los que están en Roma. Ellos no están en la línea. La prueba, han legalizado el divorcio, está legalizado ya dentro de la Iglesia Católica. Y si legalizas el divorcio, estás legalizando el adulterio. Estás destruyendo los sacramentos. Legalizas la homosexualidad. Oiga, ¿y eso qué es? Eso es la abominación, que lo tenemos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, por ejemplo. Tenemos la abominación. Entonces, esta es la situación. Entonces alguien me dice, no, es que esos son unos herejes. ¿Pero herejes en qué? ¿La herejía no está en Roma? La herejía está en Roma, no está en la fraternidad.
La herejía está en Roma. Luego Roma, en estos momentos, ha perdido la fe. Ya ahí Dios no está. Un relato, puedo contar una anécdota de un sacerdote amigo mío, exorcista. Estaba en Roma, estaba visitando en Roma ya en la época de Francisco. Este hombre va cruzando la plaza de San Pedro y poco antes de llegar a lo que es la Basílica de San Pedro, escuchan una voz interior, algo interior, y le pregunta el famoso Quo vadis, ¿dónde vas? ¿No? El que recibe Pedro, ¿no? Es decir, ¿dónde vas? Pero él lo escucha en castellano porque él es de idioma español. E interiormente dice, no, voy a la Basílica. Y recibe una contrarrespuesta. Él dice, no vayas, no sigas, porque yo ahí ya no estoy. Yo ahí ya no estoy. Entonces, ¿con qué base podemos decir que los de la fraternidad están equivocados? ¿Pero en base a qué están equivocados? ¿Algún argumento teológico? ¿Algún argumento canónico? Por lo tanto, la sanción canónica hacia la fraternidad es inválida, lo miremos como lo miremos. Es totalmente inválida esa sanción canónica. Usted antes ha mencionado un tema muy interesante, diciendo que Francisco, Jorge Mario Bergoglio, fue elegido en un cónclave completamente contrario al derecho canónico. Sí. Esto me ha hecho pensar en el desaparecido y nefando cardenal belga Gottfried Danels, un personaje muy fatuo que en la presentación de unas memorias públicamente en Bruselas dijo, y lo dijo sin ningún tipo de empacho, que ellos habían creado, y dijo esta palabra textual, mafia, dijo que había creado una mafia, la mafia de San Galo, que luego se supo que era en San Galo porque se reunían allá, para conspirar contra Benedicto XVI, contra el Papa que luego renunció. La última constitución apostólica de Juan Pablo II, en la que se dice exactamente cómo tienen que llevarse a cabo la elección de los pontífices, indica que todo cardenal o cualquier persona, pero todo cardenal que conspire contra un papa reinante queda excomulgado late sententiae, es decir, inmediatamente. Esto lo digo porque muchos de esos cardenales de la mafia de San Galo que conspiraron y por lo tanto estaban excomulgados late sententiae fueron los que participaron en la elección de Jorge Mario Bergoglio. Lo digo para poner a nuestro público en contexto de lo que estamos hablando. Le tenían preparado ya desde hacía tiempo, cuidado. Sí, ¿Por qué lo tenían preparado? Porque yo leí leí la copia, el original. El padre superior de los jesuitas, el padre Hans Kolbenbach, emitió un decreto, una circular interna solamente para la lectura de los superiores jesuitas. Y en ese decreto se decía que bajo ningún concepto, cuando el llamado Francisco era un sacerdote nada más. Para nombrarlo obispo, sí. Sí, correcto. Y dijo que bajo ningún concepto al padre argentino Jorge Mario Bergoglio, bajo ningún concepto se le ordenará obispo, porque es un hombre mentalmente desequilibrado. Lo dice el padre Hans Kolbenbach, no yo. Y que causa división allá donde está, causa fracturas. Es una persona mala, dice, es una mala persona. Es conflictivo, es problemático, divide a las personas. Luego, bajo ningún concepto se ordenará obispo al padre Jorge Mario Bergoglio. Y cuando Jorge Mario Bergoglio es elegido papa de la sede jesuítica del Jesús en Roma, ese documento desapareció. Desapareció. Entonces, lo que estamos hablando es este tema, es decir, cómo la Iglesia, a partir ya del intento de asesinato de Benedicto XVI, que el intento de asesinato estaba organizado por la mafia de San Galo, y la mafia de San Galo estaba formada en su mayor parte por obispos homosexuales. Entonces, esto es. Entonces, estamos en ya una Iglesia que está bajo el signo de San Atanasio.
¿Cuál es? Nos quieren echar a todos y ellos quieren controlarlo absolutamente todo. Y entonces lo que decía San Atanasio, ¿no? Ustedes tienen la Iglesia, pero nosotros intentamos conservar la fe. Entonces, esta es la razón del conflicto de los llamados lefebristas, que no son lefebristas, pero que Lefebvre tuvo el valor suficiente para decir, señores, yo por ahí no voy a continuar. Y Pío XII dijo de Monseñor Lefebvre que era un obispo excelente. Y Benedicto XVI, en privado, son datos que me han llegado a mí, dijo claramente, Monseñor Lefebvre ha sido uno de los mejores obispos del siglo XX. Cuidado, todo lo dijo Benedicto XVI. Por eso, cuando Benedicto ya es elegido papa, lo primero que hace es levantar la excomunión. Si esa excomunión fuera legal, canónicamente legítima, Benedicto XVI nunca hubiera levantado la excomunión. ¿Por qué? Porque si es una excomunión legal, estudia los procesos canónicos y les hubiera dicho, señores, ustedes están dentro de este canon que no han cumplido. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada por ustedes. Pero Benedicto inmediatamente levantó eso, la excomunión. Por lo tanto, desde un punto de vista de lo que yo conozco, desde un punto de vista canónico y de lo que es la tradición de la Iglesia, de lo que es el Evangelio, la fraternidad están perfectamente en una situación legal y legítima. Los que no están en una situación legítima son los que están en el Vaticano, pero ellos sí. Pero la fraternidad sí están en su sitio. Les puedes encontrar el defecto que tú quieras, vale, muy bien, pero ellos sí saben dónde están. ¿Y qué les diría usted, profesor Galerón, a tantos católicos que en X, por ejemplo, en la red social X, siguen a muchos curas de la Iglesia conciliar? Hablo de curas que van de sotana, curas que llevan clergyman negro, y que ante toda esta situación han puesto el grito en el cielo llamando desobedientes y se han enfurecido como panteras y critican a cualquier laico que se atreva a decir algo en defensa de la hermandad de San Pío X. ¿Qué les diría usted a estos, primero a estos clérigos, porque usted está en posición de poder hablar a los clérigos de tú a tú, y luego a los católicos que se sienten perplejos, como ya Monseñor Lefebvre escribió aquella famosa carta abierta a los católicos perplejos, ¿no? Pues continúan perplejos. ¿Qué les diría usted? Pues, hombre, si son curas y defienden al Vaticano, la pregunta que me hago es, ¿a qué cargo eclesiástico estáis ahí aspirando? Hay un cura madrileño, periodista, muy conocido, hombre, no me digas que no le conoces. Un periodista, sí, fundador de una orden religiosa, que todo el día está el Santo Padre, Santo Padre, Santo Padre, Francisco, el Santísimo Padre, Santísimo Padre. Pero ¿a quién quieren engañar? Lamento ser tan duro. Que sale como una plañidera, sí, sale como una plañidera siempre, y a ver si hacen algo en Alemania, Sí, los alemanes tienen la culpa, Y el Santo Padre, sí. Los alemanes tienen la culpa. Yo me niego a escucharlo ya. En términos castellanos, y pido perdón, no tienen huevos. No tienen huevos. Así de claro. No, ya. Roma se está destruyendo. Roma está destruyendo la Iglesia Católica. Y todavía el Santísimo Padre. ¿Pero el Santo Padre de qué? Yo que no soy nadie. Y además me falta visión en un ojo. Y resulta que soy siendo tuerto. Resulta que veo más que ahora va a resultar que veo más que los demás. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún cargo que defender. A ver si me nombran vicario no sé qué. Y el cura tal, el youtuber tal, cura no sé qué, todos se les cae la baba. Los lefebristas sinvergüenzas. ¿Pero sinvergüenzas quién? ¿De qué?
Si lo que tendríais que denunciar es la debacle, la hecatombe doctrinal que están originando en el Vaticano. Fiducia supplicans no va en contra de lo que dijo Cristo. La legalización de las parejas homosexuales no va en contra de lo que dice Cristo. La legalización de los matrimonios gay no va en contra de lo que dice. Amoris Laetitia no va en contra de lo que dijo Cristo. Entonces, ¿a qué estáis jugando? ¿A qué jugáis? ¿A qué jugáis? Porque tienen que defender su cargo eclesiástico. Tienen que defender, pues, que son youtubers, son conocidos. Y los que escriben en contra de la fraternidad, yo le diría, por favor, leed el Evangelio. Lean el Evangelio, porque solo habéis escuchado hablar del Evangelio, pero nunca lo habéis leído. Y por eso no decís qué tonterías. Leer el Evangelio. Cuando llegue este personaje, yo el viernes tengo una clase sobre el tema de Daniel comparado con el libro del Apocalipsis en el capítulo 11 y los capítulos, donde habla de una potestad, un principado satánico, del cual ya habla Daniel en el capítulo 2. Entonces, ¿qué es? ¿En qué estamos convirtiendo la Iglesia? ¿En qué hemos convertido la Iglesia? En una farsa. En una farsa. Escuchas, yo hace 2 semanas he bloqueado a un sacerdote. Lo he bloqueado. Fuera de mi vista. ¿Por qué? Porque ese sacerdote defiende la teología liberal. ¿Qué dice la teología liberal? Se niega a reconocer la veracidad del Evangelio. Mateo no escribió nada. San Juan no escribió nada. El Apocalipsis. No, San Juan no escribió el Apocalipsis. Esto es lo que defiende la teología de la liberación. Niega el hecho sobrenatural que expresa el Evangelio. ¿Y usted es cura? ¿Usted es sacerdote? ¿Usted a quién quiere engañar? 1 año debatiendo con él. Diariamente no, pero con frecuencia. Ya me harté y dije, le bloqueé, estás bloqueado, lárgate. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque si realmente eres sacerdote, tú debieras defender. Ya, pero es que en base a los estudios bíblicos, no sé qué, los estudios filológicos de no sé qué, no sé cuánto. No, en realidad tú te estás inventando un evangelio para confirmar que tú en realidad no crees en nada. Pues deja el sacerdocio, yo se lo dije. Yo te aconsejo que dejes el sacerdocio. Déjalo. Eres abogado, porque este sacerdote es abogado también. Déjalo, dedícate a otra cosa, pero no lleves una doble vida. Porque conmigo hablas una cosa, pero en la iglesia hablas otra cosa. ¿A qué juegas? A mí son pero claro, viven del momio. Claro. Viven del momio. No, es decir, pero no creamos que es un sacerdote. No. Las generaciones sacerdotes de 50 años para abajo no hay nada que hacer con ellos. ¿Por qué? Porque han sido formados en el marxismo. Yo en la universidad, a mis profesores, a los catedráticos, siempre les he agradecido que me curasen del marxismo, porque todos eran marxistas. Acabé del marxismo, hasta aquí acabé yo del marxismo. Solo había uno, el de historia contemporánea, que era normal. Pero el resto, maoístas, trotskistas, stalinistas, leninistas, era de todo. Damián Galerón, muchísimas gracias por su capacidad pedagógica para desgranar una cuestión que para nada es fácil, que es muy compleja y que requiere de muchos matices que son imposible condensar en menos de en 1 hora apenas, pero que bueno, esperamos poder repetir y poder continuar hablando de todas estas cuestiones que son de mucho interés para nuestro público, para muchos españoles que viven con inquietud todas estas problemáticas y que, bueno, agradecerán mucho poder verle, poder escucharle y, bueno, intentar arrojar un poco de luz ante tanta oscuridad y tanta confusión. Por lo tanto, muchísimas gracias por su tiempo y por su gentileza de compartir ese tiempo con nosotros. Pues un fuerte abrazo y cordiales saludos a todos. Y bendiciones, que hacen falta. Y bendiciones, muchas bendiciones. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que es importante que para ayudar a este canal se suscriban, porque las suscripciones sospechosamente desaparecen. A veces hay canales que parece que no son muy gratos al algoritmo.
denle al me gusta para difundir el contenido de lo que aquí hacemos, y saben que pueden ayudar a este canal mediante este número de Bizum, en este número de teléfono, mediante PayPal, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de España, o entrar en Telegram en @elmundopormontera para estar al corriente de las últimas noticias, o seguirnos en X @mgmunte. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Esperemos que no te tumben el canal por lo que hemos dicho. Esperemos, pero como tenemos esperanza, seguro que irá bien. Muchas gracias, profesor. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego.